18 milímetros de mercurio sistólica y 11 de diastólica por positiva en la gran mayoría de los pacientes. No pasó lo mismo con las pruebas negativas. Como conclusión de este estudio, nosotros pudimos decir que si un paciente tiene una prueba negativa, nosotros no podemos decir que el paciente tenga o no efecto de guardapola blanco. No lo sé, porque tiene un valor predictivo muy bajo. Pero, valor predictivo negativo. Pero el valor predictivo positivo de la prueba es muy alto. Si yo hago hiperventilar a un paciente que esté hipertenso en el consultorio, tratado, y le baja la presión arterial, más de 18 milímetros de mercurio sistólica y o más de 11 de diastólica, pongan en la firma de ese paciente sin efecto de guardapola blanco. Entonces, háganle tomar la presión arterial en el domicilio o hagan un monitoreo ambulatorio de presión arterial antes de volver a medicarlo, porque probablemente esté medicando de más en ese caso. Lo contrario no es cierto. Si no le bajó la presión arterial, yo no puedo decir nada porque la prueba no resultó tener predicción negativa. Así como está esto, está el efecto de guardapola blanco invertido. Son pacientes que tienen más presión arterial fuera del consultorio que dentro del consultorio. Esto se vio muy bien en el segundo estudio nacional australiano, donde 6.000 pacientes ancianos fueron tratados con hidrodiuréticos, y acá yo les decía que la PRIM fue mejor que la hidroclorotiazida, y el 20% de los sujetos tuvieron más presión ambulatoria que presión en la clínica. ¿Saben quiénes son los candidatos a esto? Los fumadores, que tienen más presión fuera del consultorio que dentro del consultorio, y en otros estudios se demostró que la población médica y de enfermería tiene más presión fuera del consultorio que dentro del consultorio. O sea que si los consulta un colega, o los consulta una enfermera, o los consulta un empresario que está sometido a estrés permanentemente fuera de su actividad de consultorio, o los consulta un fumador, cuidado con la presión del consultorio, porque la presión de afuera del consultorio puede ser más elevada que la presión que uno está tomando dentro del consultorio. Estos son algunos ejemplos, miren lo que es esta variabilidad de la presión arterial en un monitoreo de presión arterial en una mujer de 83 años que está recibiendo 4 drogas, está recibiendo lercanidipina, atenolol, losartán e hidroclorotiazida. O esta variabilidad de presión arterial y variabilidad de frecuencia cardíaca en una mujer joven con hipertensión paroxística, acá llega hasta 240 milímetros de mercurio, que tiene un feocromocitoma, tenía esto. O este paciente que le colocamos el monitor en el hospital y tiene esta cifra de presión arterial que no la vuelve a repetir en ningún momento durante el estudio, esto es el efecto del guardapola blanco. O este paciente al revés, que tiene esta presión arterial en el consultorio y más presión arterial fuera del consultorio y que tiene hipertensión de guardapola blanco invertido. Entonces, para terminar, lo que dice Marvin Moser en el New England desde hace unos años de hipertensión resistente de difícil manejo, ¿qué es lo que hacemos con los pacientes? Hacemos el diagnóstico. Tiene una presión arterial mayor de 140-90 o mayor de 130-80, siendo diabético o teniendo enfermedad renal. Está recibiendo 3 drogas, incluyendo un diurético dosis máxima. En la anciana, descartamos la pseudohipertensión. Hicimos todo esto y la respuesta es que sí, hay que tomar la presión arterial en la casa, en el lugar de trabajo o hacerlo en mapa. Si consideramos que hay un fenómeno de presión arterial de consultorio, que hay un fenómeno de guardapola blanco. Si no es así, el paciente adhiere al programa médico, evaluando los efectos adversos, los efectos económicos, culturales, idiomáticos, educativos, no hay nada de todo esto, seguimos. Preguntamos, ¿el paciente está tomando antiinflamatorios, simpático-miméticos, corticoides? Si esto es así, hay que continuar o minimizar estas sustancias y maximizar los antihipertensivos. Si es que no, nos preguntamos, ¿es obeso? ¿Tiene síndrome metabólico? Bueno, recomendaciones de dieta y de actividad física. Si no es así, recién acá pensamos en si hay causa de hipertensión secundaria. Y a la cabeza, la primera es la enfermedad renoparenquimatosa, no la enfermedad renovascular, ni el feocromocitoma, ni el aldosteronismo primario. Lo más probable es que se trate de un paciente que tiene insuficiencia renal y que la causa más frecuente sea de daño renal de hipertensión arterial, el huevo o la gallina. Es el riñón o es la hipertensión que dañó el riñón, pero lo más probable es que se trate de una enfermedad nefroparenquimatosa. Después viene la renovascular, el aldosteronismo, la enfermedad tiroidea, el Cushing, el RPO, la coartación y la apnea del sueño. Si todo esto es negativo, habrá que optimizar e intensificar el tratamiento farmacológico. ¿Y cómo se hace eso? Si la creatinina es menor de 1.5 miligramos, siempre hay que utilizar altas dosis de diuréticos triacídicos. Si la creatinina es mayor de 1.5, utilizar diuréticos de asa.
Si hay hipertensión resistente, se adiciona una droga de una clase diferente a los vasodilatadores que el paciente ya estaba usando, para los bloqueantes cálcicos, hidropidínicos, agentes radicalizantes como beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos no hidropidínicos y diuréticos. Si persiste la hipertensión resistente, está bien indicado por las guías que esto debe ser evaluado por un especialista. Ya estamos con 4 drogas. Y con 4 drogas corresponde hacer una evaluación hemodinámica no invasiva, como demostró el estudio de la doctora Thaler, el estudio de control y nuestros propios estudios, y o agregar espironolactona, dependiendo de donde uno esté. A veces empíricamente uno utiliza espironolactona y hoy, más moderno, puede uno agregar etrarenona, que es un derivado también de los inhibidores de aldosterona que no produce mastodinia y fibromática. Como terapéutica adicional, uno puede utilizar drogas alfa y beta bloqueantes como la betalol y carvedilol, puede usar bloqueantes cálcicos duales como lipiacel y verapamil combinado con un hidropidínico, se puede combinar ICA-WADA2, esto es todo un capítulo, de alquilopacalemia y la función del riñón. Se pueden agregar agentes de acción centrales muy nobles que en Argentina ya no tenemos, porque en Estados Unidos existen y existen parches como la previrina. Y obviamente cuando todo esto no da resultado hay que empezar con vasodilatadores directos como hidrolazina o minoxidilo, siempre que se esté utilizando un beta bloqueante y un diurético para evitar la retención hidrosalina. Y en unos pocos minutos terminamos con la sospecha de hipertensión secundaria. Cuando uno atiende pacientes en atención primaria, y estamos en el contexto de hipertensos resistentes o refractarios, los estudios que habitualmente hacemos en el hipertenso de atención primaria que nos pueden servir cuando tenemos un hipertenso refractario son las imágenes radioisotópicas, de las cuales vamos a hablar ahora, el ecodoppler de arterias renales, la tomografía computada y la TC helicoidal de 64 pistas, la resonancia magnética, la angiografía renal convencional o angiografía renal por sustracción digital, el eco con medición de masa y los análisis biológicos. Bien. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial secundaria? Esta es una vieja diapositiva, viejísima, del año 1987, pero que yo la muestro siempre por una cuestión educativa para que digamos y veamos dónde estamos parados. No es lo mismo cuando un paciente está seleccionado que cuando un paciente no está seleccionado. Y el sesgo de selección es lo que hace que dependiendo de dónde trabajemos tengamos que pensar o no en hipertensión secundaria. Fíjense ustedes. Si uno trabaja en un hospital de derivación, el 8% de los pacientes con hipertensión tienen hipertensión secundaria. Ahora, si uno trabaja en un hospital, centro de atención primaria, en un hospital general, solo el 1,5%, 1,7% de los hipertensos tienen hipertensión secundaria y la mayoría tienen nefropatía parenquimatosa. De este 1,69%, 1%, más de la mitad, casi el 60%, se llevan a la cabeza la nefropatía parenquimatosa. Y después recién vienen los pacientes que reciben anticonceptivos, los pacientes que tienen hipertensión vascular, los pacientes que tienen aldosteronismo, y ya casi no existen los pacientes con FEO y Cushing. O sea, lo que ustedes van a ver en un centro de atención primaria fundamentalmente es la nefroparenquimatosa y la renovadora. Por eso es que cuando sospechemos hipertensión secundaria, vamos a tener que sospechar por severidad de la hipertensión, no sospechar hipertensión secundaria en un paciente con estadio 1 o borderline, prehipertenso. Se sospecha hipertensión secundaria en pacientes con estadio 2 o 3 de hipertensión arterial, que no responde